En el día de hoy vamos a analizar la unidad 10, que es tasas. Para comprender la tasa, previamente deben haber leído lo que son los recursos tributarios y especialmente los impuestos y las contribuciones especiales, pero primero leer toda la unidad 8 y la unidad 9. Bueno, la tasa es esos tributos históricos siempre que fueron muy controvertidos a lo largo de la historia, pero que hoy ya, después de, digamos, de 200 años de una interpretación doctrinal y jurisprudencial, ya está bastante unificado cómo lo tenemos que entender, cómo lo debemos conceptualizar. Me interesaría hacer un breve desarrollo histórico sobre el concepto de tasa. Estaba en el principios del siglo XIX, dentro del concepto de impuesto. El impuesto y la tasa estaban definidos de similar manera y tenía mucho que ver con la concepción económica que había en esos tiempos, en la cual el impuesto, la tasa llamada en ese momento, lo aclaro, era entendido como una contraprestación que el contribuyente abonaba al Estado por los servicios que le prestaba ¿no es cierto? Era la famosa teoría económica del cambio. Era un cambio del pago de un impuesto a cambio de un servicio que prestaba el Estado, que en esos tiempos los servicios del Estado eran muy acotados a cuestiones básicas de seguridad, de justicia y no mucho más. Ahora en la actualidad, modernamente, el Estado en algunos lugares está presente en todo y en nuestro país ya presta todo tipo de servicios y tenemos el problema que después hay que pagar esos servicios. Entonces tienen que entender así cómo fue que el tributo fue evolucionando. Genéricamente podríamos definir a la tasa como un tributo, porque forma parte de las especies, de una de las especies tributarias, que es una prestación pública coactiva, exigida por una ley formal, que retribuye servicios públicos divisibles. Acá hay una diferencia con el impuesto importante. ¿Qué quiere decir la divisibilidad? Quiere decir que se particularizan o se efectivizan de manera directa en el contribuyente. La tasa que más caracteriza a esta definición es la llamada tasa de alumbrado, barrido y limpieza, que es la que cobran los municipios por recolección de residuos, por limpieza de calles y por reparación de calles. Ese servicio lo recibimos todos de manera divisible, cuando nos recogen la basura, cuando nos arreglan la calle, cuando nos dan el alumbrado público. Es totalmente divisible, a diferencia de lo que son los servicios, por ejemplo, de justicia, que es un servicio indivisible, que nosotros, si queremos, nunca en nuestra vida lo vamos a usar y que lo pagamos con un impuesto, como puede ser el impuesto a la ganancia, pero que nunca nos los pueden prestar de manera directa, sí, de manera indirecta, que tener un servicio de justicia siempre tiene un beneficio, pero lo que caracteriza a la tasa es esta divisibilidad del servicio que se particulariza en el Estado. Este servicio público, yo aclaro que tiene que ser servicio público. En el libro yo explico lo que es un servicio público propio o impropio, porque hay una doctrina de García Belsunce que explica o entiende que solo la tasa corresponde por servicios públicos
servicios públicos propios, pero la realidad es que cualquier servicio público puede ser retribuido por una tasa, porque definir qué servicios públicos están a cargo del Estado o cuáles deben ser prestados por el Estado es bastante complicado. Yo creo que cualquier servicio público que el Estado considere que debe prestar, ya sea de manera propia o a través de una concesión, lo mismo puede pagarse una tasa o un impuesto. Con el impuesto, la diferencia principal es que retribuye servicios públicos divisibles, la tasa indivisible del impuesto, como ya lo explicamos. Entre la tasa y el precio público, esto también lo quiero destacar porque la tasa es un tributo, es decir, una prestación pública coactiva, exigida unilateralmente por el Estado. El precio público no lo es. El precio público es un contrato administrativo, un acuerdo de voluntades entre el Estado y el ciudadano, que si el Estado no quiere recibir ese servicio, no paga ese precio. Ahora, no es tan claro en muchas situaciones diferenciar cuando estamos en presencia de una tasa y cuando estamos en presencia de un precio público, sobre todo en los monopolios fiscales, como pueden ser los servicios de agua y cloacas. Es muy difícil determinar si lo que en definitiva pagamos es un precio o es una tasa, porque al haber un monopolio yo no puedo exigir ponerme un pozo de agua o hacerme mi propio sistema de cloacas dentro de mi casa para liberarme del pago de la tasa. Entonces les pido que presten atención, en el libro está muy bien explicado, en el libro de Valdés Costa está muy bien explicado lo que es cuando los monopolios fiscales pueden dar lugar en realidad a tasas y no a precios públicos. La diferencia con las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales es interesante ver de que la diferencia primordial es que en la contribución se requiere un beneficio o una ventaja, es decir, un mayor incremento del valor de la propiedad o un beneficio concreto por el servicio que le está prestando el Estado, pero en la tasa no. Al principio había una doctrina, por ejemplo la de Berlini, que es un autor italiano, que requería la ventaja, es decir, si yo no tengo una ventaja o un beneficio por la tasa, yo no la pago. Esto ya fue abandonado, no es un requisito la ventaja o no que me preste el servicio, es una característica propia de la contribución especial, pero no de la tasa. La ventaja no es una característica innata de esta especie tributaria. Y acá entramos a ver cuando la prestación del servicio es efectiva o es potencial. Tiene que ver un poco con lo que les digo de la ventaja. Hay una discusión sobre si para uno pagar la tasa, el servicio se tiene que prestar efectivamente o potencialmente, es decir, estar a disposición del contribuyente. Hay una jurisprudencia de la Corte que está también en el libro que dice específicamente que debe ser un servicio potencial, es decir, que tiene que estar a disposición del contribuyente y es suficiente para que se pague ese servicio. Pero hay otra que dice que tiene que ser efectivo, que tiene que ser real, que de alguna manera el contribuyente tiene la posibilidad de usarlo por más que no lo utilice. Y bueno, en la práctica el valor probatorio del municipio o del Estado y de los contribuyentes respecto a la posibilidad de prestar estos servicios es determinante para resolver si corresponde o no pagar la tasa. ¿Qué otro temas tenemos? Bueno, ahí hablamos. La cuantificación de la tasa. Bueno, una de las características que tiene la tasa es que lo que se recauda por la tasa tiene que a cubrir el costo del servicio público que se quiere retribuir. Este es un elemento importante dentro del concepto de tasa. Aunque en la realidad, en la práctica en nuestro país no se aplica, sí se aplica desde el punto de vista
jurídico, aunque no hay muchos casos que se hayan resuelto por la jurisprudencia por esta cuestión en particular. ¿Qué quiere decir? Que si uno tiene un servicio de alumbrado barrio limpieza en el cual uno se recoge la basura y se limpian las calles, eso, por ejemplo, al municipio le sale 100 millones de pesos. Bueno, lo recaudado por la tasa, por todos los contribuyentes que pagamos ese impuesto, tiene que llegar a cubrir ese monto. Un poco más, un poco menos, pero no excesivamente. Si no, la tasa devendría en inconstitucional. Y otra cuestión que se discute es ese servicio, cómo se debe pagar entre los contribuyentes, es decir, atendiendo al principio de capacidad contributiva, según quien tenga más ingresos va a pagar más esa tasa o menos, o todos de manera igual. Yo en el libro explico que yo creo que hay que atender al principio de igualdad, es decir, y hay una jurisprudencia de la Corte que refiere a eso, es decir, que se debe pagar esa tasa en virtud, puede ser un elemento, el de la capacidad contributiva, pero tiene otro elemento importante, es decir, qué prestación de servicio se recibe, con qué calidad, en cada zona o a cada contribuyente para establecer cuánto cada uno tiene que pagar. En la práctica se divide territorialmente cada contribuyente, en qué zonas están ubicados, y los que tienen más plata pagan un poco más que los que tienen más plata, o más, o mucho más muchas veces, y así se resuelve, pero me parece que no está correcto que se realice de esa forma. Ya hemos explicado la capacidad contributiva, destino de lo recaudado. Otra de las discusiones es que todo lo que se recauda de la tasa debe ir destinado a la prestación de ese servicio. Y esto es muy criticado por la doctrina, y me parece que correctamente, porque el dinero ingresa a las arcas del Estado directamente, a una cuenta general, no tiene una afectación específica al servicio, sino que entra a cuenta general y después el Estado lo utiliza de manera discrecional. Lo que sí es importante destacar es que no se pretenda cobrar más por esa tasa para atender otros servicios, pero no necesariamente tiene que tener una afectación específica a lo recaudado por la tasa a ese servicio. Bueno, después tenemos lo que es la clasificación de las tasas, que se hacen, la pueden ver en el libro, que no es de significativa importancia. Tenemos tasas administrativas, tasas judiciales, que eso lo pueden leer ustedes tranquilamente y bueno, sin ningún tipo de inconvenientes. Me parece que con la bibliografía obligatoria, con mi libro, van a poder entender bien toda esta unidad. Les vuelvo a destacar que cuando vean la jurisprudencia citada en el libro de la Corte Suprema, le presten especial atención, porque yo puedo tener mi opinión, otros autores pueden tener su opinión, pero en definitiva, si ustedes el día de mañana tienen un caso judicial, conocer la jurisprudencia de la Corte es muy importante. Bueno, hasta pronto y muchas gracias.